Le dijeron, tenía que ser una casa que cumpliera con muchos elementos. Ujú. La gente iba a peregrinar, iba a ir a visitarla, entonces necesitaba un espacio, el Ayate de Juan Diego, Ujú. que como sabes es la tilma de Juan Diego, donde se grabó la imagen de la Morenita, Ujú. y había que permitir el paso libre aún durante una misa. Pero al mismo tiempo a Pedro Ramírez Vázquez le dijeron, tiene que estar visible en el altar. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que pase miles de gentes mientras está oficiando misa, molestes mientras el sacerdote oficia misa? Y bueno, tú que habías visitado la basílica, pues evidentemente ese problema lo resolvió con este Muy bien resuelto. paso a desnivel por abajo del altar, evita que la gente se amontone. Bueno, pues Pedro Ramírez Vázquez hizo un... El año de la construcción de la basílica es en 1974. Tiene 40 años de construcción. Imagínate, y 20 millones de visitantes anuales. O sea, ¿qué cantidad de turismo le llega a México a través de esto? Qué impresionante. Hola, bienvenidos al primer episodio de Charlas. Y hoy arrancamos hablando de la historia de las mujeres de México y su aportación al país. Aunque hoy hablaremos de la mujer más universal de México, que es la Sagrada Virgen de Guadalupe, la patrona de México, la dueña del santuario espiritual más visitado del mundo entero, la Basílica de Santa María de Guadalupe, con más de 20 millones de visitantes año con año. Y también, o sea, es una de las figuras impulsoras más grandes del turismo de este país, ¿no? Correcto. Una parada a fuerza. Es una parada en la que me ha tocado a primera mano y sé de muchos extranjeros. Conocemos por ese medio una gran parte de la Ciudad de México. La basílica se encuentra localizada se llama de hecho la calle Fray Juan de Zumárraga, que es el nombre del obispo al que llega Juan Diego, Correcto. que hoy es un santo, por el Papa Juan Pablo II. Correcto. Y ese es el honor de esa calle, ¿no? Del obispo. Pero luego se encuentran localidades de Gustavo Madero, una localidad bastante conocida en la Ciudad de México, sobre todo por esta basílica y porque se encuentra muy cerca del centro de la Ciudad de México, ¿no? 40 minutos se hace uno desde Reforma hasta la basílica, no, 30 minutos casi. Hasta esa delegación, sí. Hasta esa delegación, con muchos accesos bastante cómodos, de hecho, porque el metro llega allá, los taxis llegan allá y no son tan caros, bueno, yendo desde Reforma, porque Ciudad de México es algo extenso. Esto es Charlas, somos Alejandra Bustacara y Francisco Gutiérrez. Juntos, dos generaciones, dos puntos de vista, unidos por incansables conversaciones, por incansables charlas de temas supremamente interesantes relacionados a la cultura y el crecimiento de un país a partir de toda su historia. Fue de hecho la Femina Bacalar la que nos permitió descubrir cómo llegar aquí en un viaje que hicimos de 4 horas, un trayecto que nos permitió hablar de muchos temas de México principalmente. Y de ahí nos dimos cuenta de estas ganas que tenemos de poder llevar la voz de muchas cosas que muchas veces desconocemos, pero que están supremamente interesantes conocer qué parte de nuestros ancestros y de nuestros antepasados nos han permitido estar aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, ahorita de hecho yo menciono Femina Bacalar porque resulta que los lugares también tienen un género. Entonces hay géneros masculinos y géneros femeninos y eso es algo supremamente interesante que ya luego abordaremos, pero sí, es un lugar muy especial para los dos, además de que traemos ambos con una base inmobiliaria de comunicaciones también, de desarrollo, que nos ha permitido llegar a la historia y al conocimiento de los lugares, ¿no? De todo lo que hay. Entonces, pues bueno, ya contaremos en más episodios de todos esos lugares que hemos podido tener el gusto de conversar en algún punto. Y ha sido esta una aventura porque es curioso, porque todo inicia en esta conversación yo contándote esa trayectoria de las diferentes calles a las que me ha llevado México, calles con un contenido y con un nombre propio,
que han sido destacadas y nombradas de personajes muy importantes en la historia y la influencia, no solamente para México, sino también para toda Latinoamérica. Ejemplo, Francisco Sosa, que está en Coyoacán, Leona Vicario, que está aquí en la Riviera Maya, en Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, que también es un mismo estado, que ellos fueron pareja, Leona y Andrés. Gonzalo Guerrero y Nick Tejada. Sí, Gonzalo Guerrero. Y así muchas más, ¿no? De hecho, también hay calles que se llaman Frida Kahlo, bueno, en fin. Siempre México tiene una representación muy bonita en sus calles, en sus lugares, en sus ciudades, de esos personajes históricos. Así es como yo me empiezo a enterar de estas mujeres grandiosas, también superheroínas, Carmen Romero Rubio, Porfirio Díaz, y en fin, hay un listado grande que luego compartiremos y del que hablaremos, porque queremos destacar esta labor tan linda que han hecho las grandes mujeres de la historia de México y con sus parejas, por supuesto, porque nosotros creemos en la igualdad de género y hay contribuciones de parte y parte, ¿no? Se complementan. Se complementan, es correcto. Y además de todo esto, como lo mencionaba al principio, queremos abrir nuestro podcast con la Morenita. Es la mujer más importante de toda la historia de México, no quitándole la importancia a las demás, pero hablando de un punto de espiritualidad, de un punto que tiene el santuario católico o espiritual más visitado del mundo entero, con aproximadamente 20 millones de visitas anuales, y que además de que ella impulsa la fe en el mundo, impulsa el turismo en México, porque es una parada obligatoria si vienes a México ir a conocer la Basílica de Guadalupe y por lo menos honrar esta cultura, ¿no? Correcto. Que es parte de la cultura mexicana. Entonces es un honor para mí hoy como colombiana también poder hablar de ello. Vengo de un país también completamente sólido espiritualmente con el catolicismo y de esta gran importante obra que es la Basílica de Santa María de Guadalupe. Charlas con X, con la X de la cultura maya. De una forma también queremos honrar toda tu trayectoria con Xcaret, con IT Xcaret, el colegio que tú fundaste, ¿no? Y bueno, tantas X que hay por acá en la Riviera Maya, que lo único que nos hace recordar es de dónde venimos y quiénes son nuestros ancestros y nuestros antepasados que tanto también debemos honrar, ¿no? No solamente los de un lugar, sino pues también de nuestras familias, que ya cada quien tiene su propia historia, y eso es lo bonito, que todos tenemos una historia que contar y queremos contar la historia de México. Se construyó esa casa después, como tú sabes, de Ciudad de México fue construido sobre la Gran Tenochtitlán, que decidieron hacerla sobre un lago, porque así fue la tradición de la profecía de los aztecas. Y evidentemente ese fondo lodoso repercutió en los cimientos de la primera basílica o catedral que se le construyó a la Virgen de Guadalupe, y se empezó a hundir. Sí. Entonces, eso motivó. Y ahorita es un alto grado de hundimiento, ¿no? O sea, se me da cuenta porque, o sea, es muy claro, es muy perceptible. No es que necesitas ser un experto para verlo. No, es súper perceptible. Tú llegas allá y está hundido, todo está hundido. Sí, no necesitas saber de mecánica de suelo ni ser ingeniero para descubrir que se está hundiendo. Esa y otras áreas de la Ciudad de México. Muchas otras. Creo que la única firme en esa zona ha sido la Torre Latinoamericana por su ingeniería. Pero bueno, dentro de esa ingeniería intentaron salvarla y hasta que decidieron finalmente construir una nueva basílica. Y se le encargaron a un gran arquitecto mexicano, a Pedro Ramírez Vázquez, que le encomendaron realizar una casa, pero no cualquier casa, Alejandra, porque le dijeron tenía que ser una casa que cumpliera con muchos elementos. La gente iba a peregrinar, iba a ir a visitarla, entonces necesitaba un espacio, el Ayate de Juan Diego, que como sabes es la tilma de Juan Diego, en donde se grabó la imagen de la Morenita, y había que permitir el paso libre aún durante una misa. Pero al mismo tiempo a Pedro Ramírez Vázquez le dijeron tiene que estar visible en el altar. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que pase miles de gentes mientras está oficiando misa frente al altar, frente a ella, sin que molestes mientras el sacerdote oficia misa? Y bueno, tú que habías visitado la basílica, pues evidentemente ese problema lo resolvió con este muy bien resuelto paso a desnivel por abajo del altar,
evita que la gente se amontone. Bueno, pues Pedro Ramírez Vázquez puso una banda sin fin eléctrica en donde la gente tiene un momento para pasar frente a la Virgen de Guadalupe, hacer una oración y continuar. Con eso evitó que se amontonaran ahí. Pero también hubo otros retos, porque dijeron, necesitamos que construyas un espacio dentro de la basílica en donde se permita oficiar al mismo tiempo y simultáneamente una boda, un bautizo, una primera comunión, etcétera, etcétera. Y eso lo resolvió, como seguramente ya lo has visto, con esta especie de palcos que circundan la parte de la basílica por atrás. Y son palcos abiertos que funcionan igual que un palco de un estadio, y todas ven al altar principal y todos ven a la imagen de la tilma de San Juan Diego. Entonces creo que se resolvió muy bien. Había que permitir la entrada y el desalojo rápido de tanta gente. Pedro, con su experiencia, ya había construido o estaba por construir el Estadio Azteca, y tuvo el mismo reto. Había que permitir la entrada y desalojo de una gran multitud de gente, como lo resolvió también en el Estadio Azteca. Y ni hablar del Museo de Antropología, que fue otro reto en donde él tenía que mostrarle al mundo la historia de la antropología de México, la historia de México, pero resolviendo muchos problemas que él se había encontrado en otros museos, como el mismo Louvre en París, en donde él decía, si quieres ver la imagen de la Mona Lisa, pues tienes que cruzar todas las naves del Museo del Louvre y por fin finalmente llegar, y ya París se todo llega. Y para salir, otro tiempo. Él lo resolvía precisamente con estos espacios que convergen en un núcleo central, donde está la fuente, y poder visitar el tema que tú estabas más interesado. Y al final te dejaba saliendo una imagen a través de un ventanal del calendario azteca. Y dices, bueno, nada más veo eso y ya me voy. Y entrabas, pero el INE le había pedido que si estabas entrando a ver un templo, como era el templo azteca, tenías que entrar sin prisa. Entonces le metió una pendiente, una rampa para bajarte la velocidad. Pero también el INE le pidió que antes de llegar y ver el calendario azteca, había que saber un poquito más de historia. Entonces te pasa por otras áreas antes de poder llegar. Y ya hablaremos sobre Pedro Ramírez Vázquez ahora que tengamos en nuestro estudio a otros invitados y a otros grandes arquitectos que muchos de ellos lo conocieron, en donde nos van a platicar precisamente de este arquitecto responsable del tema que hoy nos interesa, que es la Virgen de Guadalupe y su casa, la Basílica. Sabes que es muy curioso de eso, que cuando yo visito, recién llegada aquí a Ciudad de México, visito el Museo de Antropología, yo me doy cuenta que, o sea, justo voy viendo las salas y digo, esta me interesa más. Y entro, pero luego te das cuenta que trae conectores de que a fuerza tú necesitas pasar por todas, porque dices, no, pues ya quedé súper picada, claro, ya vi esta historia y cómo me voy a ir sin el resto de historia. Entonces es una muy buena forma también de mantenerte súper entretenido y le quita esta logística que puede llegar a parecer un tanto monótona en los museos, que tengas el mismo recorrido y entonces, ¿sabes? No, aquí te pone a ir de un lado para el otro y hasta haces ejercicio, porque terminas, ¿sabes? De que no inventes, crucé de este lado al otro y sin saber, y hubiera sabido, hubiera entrado. Entonces, juega muy bien con este papel de seres humanos que queremos tener la razón en todo y que solo quiero esto y luego dices, pero también quiero esto y luego también quiero esto otro. Entonces, está bien. Que increíblemente, ¿sabes? Que increíblemente... Una mente ordenada, una mente solucionadora, una mente que cumple con retos, sí, ¿no? Ya tenemos la oportunidad de platicar con otros arquitectos, amigos míos, familiares míos, que tuvieron la oportunidad de conocerlo y de compartir con él. A ver qué nos platican sobre Claro, imagínate haber tenido eso que me está pasando a mí y contigo, tener esa experiencia de ellos, de estar tan cerca de una mente que desarrolló y fue tan procreación y tan proevolución de México. Qué interesante. Todo está hecho logísticamente pensado para que reciba la Morenita el tránsito y que todos los feligreses estén contentos porque pudieron pasar enfrente, porque pudieron asistir a una misa, porque no es solamente el recinto cerrado, sino está toda la parte de afuera en la que tú escuchas también la misa, aquellos que quieren ir a escucharla.
y de alguna u otra forma te sientes parte también de eso, ¿no? Entonces un espacio que tiene una circulación increíble por todo lado, rápida además. También hay mucha custodia, he visto también hay muchas personas que están encargados como de que la logística se lleve a cabo como tiene que ser. Y adicional tienes el espacio abierto, con todas estas puertas en las que tú puedes también acceder de alguna otra forma con la vista a la basílica y estar afuera aún, porque de nuevo, son tantos los feligreses que llegan que no todos alcanzan a entrar. O hay muchos que hacen las filas de horas. Y el 12 de diciembre... Claro, el Día de la Virgen de Guadalupe. Ese es... Sabes que es algo muy bonito, es muy bonito ese día, porque yo no sabía bien, pero yo una vez llego, eso fue en unas de mis ocasiones que tuve que viajar a Colombia y yo no sabía si iba a regresar a México. Yo estaba supremamente triste. Y pues siempre antes de yo viajar a cualquier país o a Colombia, si estoy en México, voy a la basílica. Entonces, me acuerdo, yo siempre voy y compro mis veladorcitas y las pongo a bendecir con el padre, que en una de las tiene varios puntos donde los bendice. Luego tú pasas y haces tu ofrenda y demás. Pero me acuerdo perfecto que creo que era el 9, era por ahí. Y me dicen, vas a dejar las velitas. Yo siempre voy luego a la estatua de Juan Pablo II, que me parece una estatua divina, y a quien también le tengo un especial afecto a este papa por mi mamá. Mi mamá era supremamente creyente de Juan Pablo II y lo adoraba. Entonces yo también crecí con una muy buena imagen de él y me parece un papa que fue espectacular. Y entonces yo ahí pongo siempre mis ofrendas, la verdad siempre las pongo ahí. Y en esas velitas, cuando iba a encenderlas me dijeron, no, espere porque ahorita no estamos encendiendo. Las vamos a poner todas, las estamos recolectando con las intenciones que cada quien está poniendo, porque vamos a hacer todo un homenaje en la pura plaza enfrente de la basílica y encender todo eso el 11 en la noche para recibirlo el 12. Oh, wow. Y yo, wow. Y yo traí un par de peticiones muy especiales a la Morenita. Una de esas era que me regresara a México porque yo no me quería ir. Es muy emocionante, güera. Es muy, muy emocionante. Y eso te hace parte de nuestro país que te recibió con los brazos abiertos y te hizo mexicana. Sí. Eres una colombiana con raíces mexicanas y ese amor a México lo expresas ahora con tus lágrimas. Perdón, yo quería mantener la compostura. Y la mantienes. La mantienes y creo que transmites una gran emoción a la gente que nos está viendo y seguramente muchos otros extranjeros y extranjeras se van a sentir identificados contigo. Claro, de hecho, fíjate que justo conozco varios amigos que he seguido en redes sociales colombianos porque me fui hace mucho del país. Y cada vez que visitan México es visita obligatoria de ellos, ¿sabes? O sea, ellos van, naturalmente van. Y dices, qué lindo. La madre. A decirles a la madre o a la morenita. Y dices, claro, qué lindo. O sea, qué linda, ¿sabes? Me siento en una conexión tan bonita de mi país con este país que es emocionante. Y volviendo rápidamente a este momento, vaya, yo me doy cuenta de toda esta logística también armada, lo bonito. Luego hubo una transmisión en vivo, me acuerdo de ese 11-12 de diciembre. Y dije, ahí están mis velitas. 2 meses después estaba de regreso aquí en México. En otras charlas que hemos tenido tú y yo, que me has contado inclusive la cercanía que tú de primera mano has tenido con los grandes de la industria, los grandes arquitectos, los grandes desarrolladores del país, dices, la gente viene para algo. Correcto. Siempre la gente viene para algo. Ahorita que explicabas, la Basílica, el Estadio Azteca, el Museo de Antropología, 3 íconos de la Ciudad de México los hizo un hombre. Entre muchos otros más. entre muchas otras obras que hizo. Claro. Pero, por ejemplo, hablamos de estos íconos y dices, qué visión y cómo las personas llegan a donde tienen que llegar. Y cómo resolvía el problema. Sí, no, pues ahorita que nos explicabas todo el tema de, tenemos este problema, solucionalo. Correcto. Te lo solucioné. Ahora, cuando tú estás explicando ahorita que hay estas banditas enfrente de la Basílica de Guadalupe, esas se pusieron después del atentado. Que era otro tema que quería hablar contigo, porque ahorita me decías, y hay gente también que está ahí vigilando para que fluya la gente y para proteger. Porque tuvimos ese atentado en donde todavía conservamos ahí el Cristo doblado, que le llaman, que fue el único daño que tuvo la Basílica, ¿no? Como esa imagen de bronce se encorva y tapa a la morenita. El ayate de Juan Diego, ¿no? Claro, eso está bien bonito. Esas son de las explicaciones que no hay que buscarlas, porque es muy claro. Hay cosas que son y simplemente es aceptar las realidades como son. Entonces,
a partir de este atentado se crean estas bandas eléctricas para que nadie se frene ahí y se sube a la Virgen para que la vista sea siempre hacia arriba, además, en una forma también de veneración, pero adicional de mucho cuidado para ella, porque ya no se podría permitir que, lastimosamente, que pesar, porque eso, se me hace a mí que eso es falta de cultura, de uno. Y sabes que Y de conciencia. Y de conciencia, claro. Y sabes que ahora ya también está blindado. Claro, por supuesto. Y para poder acceder a ella, atrás hay una caja fuerte, en donde algunas personas afortunadas o invitados de la iglesia tienen acceso a esa cámara, en donde el ayate gira y se les presenta en una cámara para ciertas ocasiones muy especiales. El año de la construcción de la basílica es en 1974. Tiene 40 años de construcción. Imagínate, y 20 millones de visitantes anuales. O sea, ¿qué cantidad de turismo le llega a México a través de esto? Qué impresionante. Y hay otra cosa muy linda, porque no ni siquiera tienes que ser feligrés para llegar allá. Las personas lo hacen como un destino turístico. Claro. Sí, como sucede con otras vírgenes, como la de Colombia seguramente, la de Lourdes, bueno, Portugal, en Francia, España. Sí. También que inclusive, o sea, una de sus misiones como madre espiritual y guía espiritual es que impulse el turismo de México, ¿no? ¿Cuántos vuelos no llegan por esto? Sí, sobre todo en diciembre, que claro. Bueno, muchos llegan, digo, y esto es importante también decirlo, Ale, porque muchos llegan en vuelos, pero lo más importante que sucede precisamente acercándose hacia el 12 de diciembre son las peregrinaciones. Gente que viene caminando durante días por carretera, llevando esa imagen con orgullo, con amor, y van protegidos y se juegan la vida, porque ha habido accidentes también en las carreteras donde se han llevado a los peregrinos por imprudencia, ¿no? Sí, claro, no, es un día muy peculiar. Pues como todo, ¿no? Cuando hay muchas congregaciones de personas, siempre hay que tener ciertos cuidados también, ¿no? O sea, los mismos cuidados de cuida tu cartera, hay mucha gente, o sea, es un momento en el que hay que cuidar muchos aspectos, pero bueno, lo importante también es el fin, ¿no? No por eso limitarse a uno de ir a conocer y ser parte de, pues, un tesoro nacional mexicano, latinoamericano, y sí, la congregación mundial más importante del mundo. Y yo no lo pondría solamente como latinoamericano. Me he encontrado imágenes de la Virgen de Guadalupe en muchísimos lugares. Vaya, el mismo Vaticano, desde Juan Pablo II, tenía su capilla de la Virgen de Guadalupe. Y esto me recuerda también cuando tuve la oportunidad de visitar Notre Dame en París, me encontré con una de estas capillas en donde estaba dedicada a la Virgen de Guadalupe con una bandera mexicana que al principio me llenó de mucho orgullo. Después, cuando investigué un poquito más, me dio un dejo de tristeza porque fue dedicada a una mujer mexicana de la cual no quiero ni siquiera ahorita platicarte. Porque María Antonieta, que ya, me gustaría dejar esa mujer y la historia de ella. Luego contamos de ella. Porque también fue hija de otro gran arquitecto que hizo una de las obras más importantes o más reconocidas en la Ciudad de México, que es la columna del Ángel de la Independencia. Esa Victoria Alada que muchos al principio pensaron que el modelo había sido precisamente su hija, María Antonieta, pero no. Evidentemente el Ángel tuvo otra modelo, igual de hermosa, pero ella tiene una historia de amor, de romance, de drama y con un final trágico, y muere en Notre Dame. Pero de eso hablaremos en otra cápsula. Como creyente católica y de la Virgen, siempre hay cierta postura de la Virgen con su manto y demás, ¿no? Que dice eso, que es la Virgen, es la imagen de la Virgen, pero resulta que es la representación, la Virgen de Guadalupe, de un códice prehispánico y mesoamericano. ¿Qué quiere decir esto? Los códices eran representaciones pictorescas o de figuras de información, ¿no? Entonces, de cuenta que, ejemplo, un códice era la mujer con el cabello suelto, significa que es virgen. Y cuando lo tiene recogido, está casada. Entonces, los indígenas, cuando reciben la imagen de la morenita que llega al cerro de Tepeyac, mismo cerro en donde ellos adoraban a Tonatzin, que era pues su diosa, ¿no? Su madre. Su madre. Aquí llega también la Virgen de Guadalupe.
en la tercera visita que le hace Juan Diego, porque no le creían que lo que estaba diciendo. Entonces cuando se representa con lo que contabas al principio, de ella lo manda a recoger unas rosas allá en ese cerro, rosas que ni siquiera existían acá, pero eran rosas de hecho de origen español, rosas de Castilla. Correcto. Ella las toma, diferentes tipos, él, Juan Diego, y cuando las lleva y las presenta al obispo, él las baja y está en su imagen, ¿no? Entonces, en esta imagen está claramente la figura de una mujer virgen. Luego también contamos con, aquí vienen los códices. Esta imagen que tenemos de las manos juntas es la representación del mestizaje y la conciliación de dos culturas. Está una mano, que es de color mulata y la otra que es de color blanca, que representa la unión, ¿no? Y luego pues ya está como esta paz que debe haber entre dos culturas. Qué curioso. Además, este simbolismo para mí no es solamente de eso, o sea, yéndonos allá, ok, esa es la parte de esa historia, pero el día de hoy es la representación de la unión de todo el mundo, ¿sabes? Somos muchas culturas con pensamientos también muy similares, o que podemos ser parte de lo mismo. Algo que me enseñaba la Riviera Maya es que la coexistencia se puede con diferentes dimensiones. Entonces, imagínate que pudiéramos todos aprender a coexistir, no más en el plano en el que ya estamos aquí, que es el terrenal, y poder dejar tantas asperezas que hay, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, esto es lo que representa, ¿no? Nuestro rezo significa la unión y la conciliación. Luego también hay un cinto. Ese cinto representa que está embarazada, y lo que los indígenas pensaban era que ese embarazo representaba al creador del universo, que para ellos era Quetzalcóatl. Entonces, esto es lo que significaba, o sea, como vemos desde un punto de vista católico, tenemos una representación completamente diferente pero similar, y como para los indígenas era otro tipo, o sea, tenía esos mensajes ocultos. Es bien bonito porque dentro de estos mismos códices encontramos que está el cinto negro, que es el cinto que representa la fertilidad, ¿no? Que ya está embarazada. Y además, debajo de este cinto hay algo que parece una flor, y que de hecho dicen que es similar a una flor para nuestros ojos, que no teníamos como este códice claro, y para los españoles en aquel momento. Pero esto representaba, es el símbolo Nahui Olin, el fin de un comienzo y el comienzo de otro, el recomienzo, ¿sabes? Wow, es decir, ciclos. Significa un cambio de era, un ciclo, correcto. Eso es lo que significaba para los indígenas ver estos pétalos. Es un nuevo ciclo, o sea, cuando a ellos les llega la imagen de la Virgen, para ellos era muy claro, es la madre del Todopoderoso, y viene a contarnos de un nuevo ciclo, de una nueva era. Entonces ellos la toman como una representación de la nueva era. Qué interesante, ¿no? Interesantísimo. Y aparte de todo esto, seguimos bajando estos códigos, y encuentras que en la base de la Virgen, debajo de los pétalos, está una lunita. Oye, esa es información que de hecho también viene documentada, y me he documentado también con otras historias que me he leído, otras fuentes. Pero bueno, viene esta lunita, que la luna representa a México, que es México. México. Wow. Así de hecho está la pronunciación, con nuestra X. Con la X de charlas. Con claro. la X de charlas, que es la misma X de la cultura maya. Pero bueno, en esta representación de la luna, significa que está parada la Virgen en la mitad de México y en el centro del universo. Eso es lo que representa. Oh, wow. Sí. Además, hay un ángel que tiene alas de guacamaya, y que es originario del Quetzal. O sea, toda esta la información que les llegaba a ellos. Y además, este era el mismo que tenía la medicina de la voz, porque además esto es lo que hace una representación de la Virgen y el catolicismo, o cualquier religión. Transmiten mensajes. Entonces, ahí ella siempre habló de la voz. Y luego, este ángel se cree, el que está abajo de la Virgencita, se cree que es Juan Diego. Juan Diego, que luego es santificado, ¿no? Llamado santo por Juan Pablo II. Entonces, es una simbología muy bonita
que representó para los indígenas a la Madre del Cielo, que viene de azul, que de hecho traía ahí unos rayitos también, que, o sea, muchas cosas que para ellos era muy claro el mensaje. Y eso es algo que también descubrí hace muy poco, ¿no? Wow, esta Virgen, o sea, no es solamente una representación espiritual católica, sino también tenía un claro mensaje para los indígenas, y muchas veces hacemos una disociación de nuestras culturas porque tú piensas diferente y yo también, y resulta que es exactamente lo mismo, solo que como por falta de conocimiento pues no sabemos ellos cómo lo interpretaban, pero es lo mismo la Virgen para ellos que para nosotros. Claro, y como bien dices, el poder transmitir ese mensaje a través de los códices que deban entender todos los indígenas, pero también la simbología que entendía el hombre occidental de la época. Claro. Entonces, ¿cómo se crea esta asociación de imágenes en una imagen que hasta la fecha sigue teniendo esa transmisión? Bueno, ya no se diga la energía que representa la fe y el amor, sino gente estudiosa del tema y científicos que la siguen estudiando. Claro. Sí, porque además sigue siendo un misterio. ¿Cuántos documentales no hay de, pues, el misterio de este... Las imágenes grabadas en los iris de la Virgen sigue siendo algo que llama la atención. Pero sí, es un tema muy, muy, muy lindo, y qué bonita representación de las culturas, ¿sabes? Qué bonita representación de las nuevas eras, de los nuevos mensajes que llegan, y hoy lo poderosa que es. Porque, como lo mencioné al principio, no es solamente el poder de la fe que ella tiene, sino el poder también de impulso que ella le da a México. Siempre estoy viendo todo como de cómo esto está colaborando para que México, para que cierto país se impulse más de una u otra forma. Y ella, vaya, es el punto, es el destino más visitado del mundo entero. Está impresionante. Y como te digo, y es una imagen que el mundo entero ha adoptado. Un amigo me platicaba que tuvo la oportunidad, tú todavía no habías nacido, pero hubo una película muy famosa que se llamó The Sound of the Music, la novicia rebelde, que narra la historia de la familia Von Trapp, que escapa de Austria de la Segunda Guerra Mundial. Todos cantaban hermoso y escapan hacia Suiza. Esta familia existió, y la familia Von Trapp tuvo un hotelito en Suiza, y este amigo tuvo la oportunidad de visitarlo. Y hay una capilla ahí. Y adivina qué es lo primero que encontraron entrando a esa capilla de la familia Von Trapp: la Virgen de Guadalupe. Imagínate, en Suiza. Sí, claro. Entonces, pues es muy privilegiado para nosotros estar aquí hablando de ella en nuestro arranque de programa. Y esto es el inicio de una serie de programas, Alejandra, que me gustaría proponerte que veamos otras verticales, otras vertientes que la Virgen de Guadalupe, particularmente aquí en Riviera Maya. Me gustaría invitar a nuestro próximo invitado que nos platique cómo suma la imagen de la Virgen de Guadalupe en uno de los espectáculos, yo creo que más vistos de la Riviera Maya, que es México Espectacular en Parque Xcaret. ¿Qué te parece esa entrevista? Me encanta, y además te digo algo. O sea, vengo de una ciudad en la que está impreso 100% la cultura mexicana, como es Ciudad de México. Absoluta persona enamorada yo de la ciudad y de la cultura. Me vengo para la Riviera Maya, y particularmente Xcaret y todos sus espectáculos son la principal fuente promotora de la cultura mexicana propia aquí en la Riviera Maya, ¿sabes? Y puntualmente de la Virgen también de Guadalupe en ese espectáculo que de hecho tengo muchas ganas de ir a ver, porque no lo he visto yo en persona, pero sí he tenido el honor de que me lo muestres tú y me lo expliques tú, que además eres una de las mentes que están entradas. No, ojalá, bueno. O sea, pero qué espectáculo. Digo, no he estado yo en la mente, digo, ese espectáculo evidentemente fue creado por Leticia Guerrevere, Fernando Herrera, el maestro Campos y muchísima gente que ha estado talentosísimamente. Yo solamente soy un fan de ellos, un espectador más, y que tiene el honor de conocerlos y de entrar en esas charlas con ellos. Y quiero, así como yo tuve la oportunidad de tener esas charlas, poder transmitir esas charlas a nuestro público. No, ya debe estar precioso, porque pues es muy especial para mí, con la misión en la que luego yo regreso aquí a México y digo, quiero ser un portavoz también de todo lo que hay que contar acá. Hay un montón de lugares que... Guanajuato, Zacatecas, el norte de México. Puebla.
de la catedral que está encima de una pirámide, de la pirámide más grande del mundo. Más grande del mundo. ¡Ay, ¿qué es esto? La pirámide de Atlisco. ¡Qué locura! En Cholula. En Cholula. En toda la ciudad de Cholula, que es una ciudad universitaria además, súper linda, súper interesante. Es la única, ahorita también es una pirámide en la que tú puedes acceder y ver algunos de los pasillos. Pero bueno, tienes una catedral encima. Una iglesia. Una iglesia, sí, sí, sí. Pues yo creo que con esto cerramos nuestro podcast, este episodio del día de hoy. Ha sido un gusto. El gusto es mío. Charlar Gracias por contigo. invitarme a este gran proyecto. Te reitero que nos vamos a divertir haciendo charlas. Sí. Vienen invitados muy interesantes. Seguiremos con el tema de la Virgen de Guadalupe. Platicaremos con arquitectos, artistas sobre este tema. Véanse la serie, véanse el documental de Nacho Cano, Making Malinche. Luego Interesante. también vamos a hablar de Malinche, bien lindo, y de todas las mujeres que hicieron historia. Queremos hacer un honor a las mujeres de la historia de México, de Latinoamérica, del mundo entero, a sus parejas, porque no se trata de un tema de géneros, se trata de un tema De complementarse. de complementarse. Sí. Como parejas que se complementan y crecen juntos. Y bueno, y hablaremos de todas las obras de México, Así es. entonces, y del mundo. Entonces, pues los esperamos pronto. Muchas gracias y gracias a nuestro patrocinador Pro 5.0 Proyectos que Suman.